Muy bien, si recordáis la última vez, dejamos a Pablo, al apóstol Pablo, preso en Cesarea. Salió de Jerusalén y fue escoltado por muchos soldados, guardando de las asechanzas de los judíos hasta que llegó a Cesarea, donde estuvo encarcelado por bastante tiempo. Por bastante tiempo estuvo encarcelado allí. De hecho, Félix, el gobernador, después de haber visto cuáles eran las acusaciones, pues lo mantuvo allí preso sin ninguna razón de ser, porque si era culpable tenía que haber sido condenado, y si era inocente, pues déjalo libre. Pues lo mantuvo 2 años preso en Cesarea. Y esta es una de una injusticia. Acabamos, recuerdo la última predicación diciendo que esto era una injusticia, que estés 2 años preso, que no tienen nada para condenarte, pero allí no te dan la libertad. Es una injusticia. Y vemos al apóstol Pablo cómo él asume esa injusticia en el sentido de que no se rebela, sino que él mantiene la calma y la confianza en el Señor en todo tiempo. Él está esperando en el Señor. Él sabe que el Señor le ha dicho: Pablo, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así lo vas a hacer en Roma. Él sabe eso que el Señor le había dicho. ¿Cuándo? No sabía cuándo. Pero ya habían pasado 2 años y él seguía allí privado de libertad y sufriendo esta injusticia, ¿verdad?, de parte de las autoridades en Roma. Llegó el momento donde Félix, el gobernador, iba a ser sustituido. Llegó el momento donde iba a ser cesado y iban a nombrar a un nuevo gobernador. Cuando hay un cambio de gobierno hay expectativas. Hay expectativas, ya pasa en un país, ya pasa hasta en un ayuntamiento, ¿no? Hay un cambio de gobierno, pues esperamos que se vea algo diferente. Supongo que Pablo, viendo que Félix ya era depuesto de su posición de gobernador y venía un nuevo gobernador, pues pensaría, bueno, a ver si este nuevo gobernador ya de una vez me deja en libertad o qué es lo que sucede. Y es un poquito lo que vamos a ver en este capítulo. Este nuevo gobernador se encontró de golpe con los problemas que había dejado el antiguo, ¿vale? Eso le pasa a los gobiernos nuevos, que siempre dicen, estamos pagando las consecuencias de lo que hizo el gobierno anteriormente, ¿no? Pues a este Porcio Festo, que se llamaba el nuevo gobernador, se encontró pues con este tema ahí. Dice que Félix, el gobernador, dejó preso a Pablo para congraciarse con los judíos. O sea, quería tener una buena relación con los judíos, no quería enfrentarse a ellos. Y para congraciarse con los judíos, pues dejó preso a Pablo. Pues ahí te quedas. El que venga detrás que se espabile contigo. Y entonces es lo que se encontró Festo cuando llegó a tomar el cargo de gobernador de la provincia romana de Judea. Se encontró que había un hombre que estaba preso. Hacía 2 años estaba preso. Lo primero que hizo Festo, y lo vemos en los primeros versículos del capítulo 25, lo primero que hizo fue ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén y tener un primer contacto con los líderes religiosos y políticos de Israel que estaban bajo su jurisdicción y con quienes evidentemente deseaba tener una buena relación. ¿Qué es lo primero que hicieron los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos cuando vieron al nuevo gobernador? Enseguida vinieron a él y le hablaron de Pablo. Enseguida, habían pasado 2 años preso de Pablo, pero no se habían olvidado de él. Lo primero que hicieron fue de nuevo acusar a Pablo delante del nuevo gobernador, de Festo. Festo dice, bueno, yo hoy estoy aquí, voy a estar unos días y luego me vuelvo a Cesarea. Los que quieran de vosotros, los que podáis, pues venid conmigo a Cesarea y acusáis a este hombre. Era parte de la ley romana, que las acusaciones fueran hechas y el acusado tuviera oportunidad de defenderse. Y entonces le dijo esto a los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos. Y eso es lo que hicieron, Nos dice aquí en el capítulo 25 que después de 8 o 10 días, pues Festo regresó a Cesarea, que es donde era su sede, la sede del gobierno, y bajaron con él algunos judíos para acusar a Pablo. Y vemos de nuevo cómo persisten. Ya digo, han pasado 2 años en prisión, pero no se han olvidado de él. Es que quieren su vida, quieren acabar con la vida de este hombre. Y entonces vemos en el versículo 7 del capítulo 25, dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, cuando llegó Pablo, dice, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones,
las cuales no podían probar. Ahora imagínate, es como una manada de lobos. Es como una manada de lobos que se echaron encima de Pablo. 2 años preso, lo traen para de nuevo ser juzgado, porque ya había sido juzgado y se había demostrado que no había cometido ningún delito de lo que le acusaban. De nuevo vienen aquellos judíos y dice, y lo rodearon, los judíos rodearon a Pablo. Imagínate Pablo, diría, uy, ¿qué va a pasar aquí, no? Y le acusaban, dice, de muchos y de graves delitos, para que propiciaran su condena a muerte. Presentaron contra Pablo, dice, pues esas muchas y graves acusaciones que no podían probar. Y vemos un ejemplo del odio de muchos hacia los cristianos, ¿verdad? No solamente en la vida de Pablo, sino en la historia de la Iglesia. Siempre los cristianos han sido acusados con muchas y graves acusaciones. Generalmente no te acusan por ser cristiano, te acusan por cualquier cosa. Porque haces esto, porque dejas de hacer lo otro, o por cualquier cosa, usan cualquier cosa, ¿verdad? Para acusar a los cristianos. Y eso no es otra cosa que el odio de Satanás hacia Dios mismo. Eso no es otra cosa que el odio de Satanás hacia Dios mismo, ¿verdad? Ya que los cristianos son seguidores de Cristo, ¿verdad? El delito en sí es ser discípulo de Jesús. El delito es creer en Él como Señor y Salvador. De hecho, a muchos les obligaban, incluso Pablo lo hizo cuando él era perseguidor, dice, les obligaba a blasfemar. O sea, hasta tal punto obligaban a los cristianos a blasfemar el nombre de Jesús. Y eso era una victoria, ¿verdad? Eso era una victoria para aquellos perseguidores. Pero vemos eso, ¿no? Y de hecho, es el odio de Satanás de ver como súbditos suyos pasan a formar parte del reino de Dios. Es lo que nos dice en Colosenses 1:13, cuando habla a los creyentes, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, así es como están los incrédulos, los que no tienen al Señor como su Salvador, están bajo la potestad de las tinieblas, y Pablo dice, el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un cambio. Y Satanás se resiste a perder súbditos, ¿verdad? Y Satanás odia a aquellos que aman a Jesús. Y lo vemos en las persecuciones aquí en el apóstol Pablo y a lo largo de la historia en tantos creyentes, ¿no? Pablo, viendo la situación, él seguía, por supuesto, defendiendo su inocencia. Él no había hecho nada, dice, ni contra la ley de los judíos, ni había profanado el templo, ni había hecho nada contra el César. Era totalmente inocente. Incluso llegó a decir, si he hecho algo digno de muerte, dice, no rehúso morir. O sea, estoy dispuesto a morir si he hecho algo digno de muerte. Pero él no había hecho nada digno de muerte. Festo le propuso a Pablo el ser juzgado en Jerusalén. Estaba allí, juzgándolo en Cesarea, con los judíos que habían venido, y Festo, el nuevo gobernador, dice, Pablo, ¿qué te parece? Vamos a Jerusalén y eres juzgado allí, de estos delitos. Aquí Pablo ya se temió algo. ¿Por qué dijo Festo esto? Posiblemente para llevarse bien con los judíos, con los principales sacerdotes y los principales de los judíos. Y le dijo esto, si quería ir y ser juzgado en Jerusalén. Y como digo, para congraciarse con los judíos. Congraciarse es conseguir la benevolencia o el afecto de alguien. Ceder ante las demandas de los judíos era, en cierta manera, llevarse bien con ellos y tender puentes para tener una buena relación con ellos. Ahora, si este gobernador, yo pienso que Pablo diría, si este gobernador cede a los judíos en esta cuestión, ¿quién me dice a mí que no va a ceder en otras cuestiones? ¿Verdad? Entonces Pablo dijo, yo estoy delante del tribunal de César donde debo estar, y es cuando él apeló a César, ¿vale? Él apeló a César para que se le reservase para el juicio de César. De hecho, su antecesor, ahora lo he mencionado, dejó a preso a Pablo por esto, para llevarse bien, para congraciarse con los judíos. Y Pablo se dio cuenta de que esta petición corría peligro, porque si cedía a ella podía ceder a cualquier otra, ¿no? Y apeló a un tribunal más alto, como ciudadano romano, que era el apóstol Pablo.
Festo, después de hablarlo con el consejo, decidió que así fuese. A César has apelado, dice, a César irás. En cierta manera, Festo se quedó descansado. Dice, me quito un problema de encima. Ya ha apelado a César, ya no está bajo mi jurisdicción, yo lo envío a César y allá ya se espabilarán con él. Pero claro, tenía otro problema. El problema era que, en base a qué enviaba a Pablo a César para ser juzgado. ¿De qué lo acusa? ¿Qué crímenes ha hecho este hombre para que lo envíe a César? Y Festo estaba bien perdido. No tenía ni idea de cómo o qué informar al César en cuanto a los cargos que habían contra Pablo. En aquel tiempo, Festo recibió la visita de Herodes Agripa, y supongo que era como cuando la toma de posesión, ¿verdad? Cuando hay un nuevo presidente, pues vienen de otros países y pues lo visitan y tal. Pues allí él era el nuevo gobernador y recibió la visita de Agripa, supongo que por esta cuestión, ¿no? Para tener buena relación con él y tal. Agripa y Berenice, que era hermana de Agripa, vinieron a saludar a Festo y Festo pues le explicó a Agripa el caso de Pablo. Le explicó, ha habido un hombre que Félix, el antiguo gobernador, ha dejado preso y los judíos le han acusado, pero yo no hallo en él nada digno de prisión ni de muerte y no sé qué hacer con él. Claro, Festo no conocía de las cuestiones de los judíos ni de las leyes. Agripa sí, el rey Agripa sí. Entonces, en cierta manera le estaba pidiendo ayuda. Oye, ¿por qué no me ayudas? ¿Qué le digo yo a César de este hombre? ¿Por qué no me ayudas? Y explicándole acerca de todo este tema del apóstol Pablo, pues dice que Agripa le dijo, hombre, yo también quisiera escuchar a este hombre. Yo quisiera escuchar a este hombre y ver qué es lo que dice. Pero como digo, Agripa era conocedor de las costumbres y de las leyes de los judíos. Y entonces Félix enseguida pues convocó una reunión para el día siguiente. Dice, mañana le oirás. Nos dice, no veo el versículo, pero en fin, le dice, mañana mismo le oirás, y preparó la audiencia. También es interesante recordar, ya que hablamos de Agripa, es uno de los Herodes, las relaciones de los Herodes que han tenido con el Evangelio. Así a grandes rasgos podemos mencionar, Herodes el Grande fue el que quiso matar a Jesús, cuando mató a los bebés en Belén, cuando Jesús nació. Herodes el Grande. Su hijo, o uno de sus hijos, Herodes Antipas, mató a Juan el Bautista y despreció a Jesús. Despreció a Jesús cuando Jesús fue juzgado. Otro de sus hijos, descendiente, Herodes Agripa I, fue el que mató a Jacobo, apóstol, hermano de Juan, el apóstol, y el que encarceló a Pedro y murió, nos dice, comido por gusanos. Y ahora estamos hablando del siguiente generación, Herodes Agripa II, que escuchó el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Así que vemos un poquito la relación de los Herodes, 4 generaciones de Herodes, y cómo los 4 han tenido cierta contacto o relación con el Evangelio, ¿verdad? Pero Pablo, viendo el peligro que corría, apeló, como digo, a César y despertó el interés pues, de Agripa para tener esa audiencia. Se reunieron, nos dice, con mucha pompa se reunieron. Herodes, Berenice, los tribunos, que eran los líderes militares romanos, y también personas importantes de la ciudad se reunieron para escuchar a Pablo. Ahí Pablo iba a tener la oportunidad de defenderse de las acusaciones ante una audiencia llena de autoridades. Ello conllevaba una oportunidad de oro para presentarles el Evangelio. En Mateo 11:5 leemos que el Evangelio le es anunciado a los pobres, les ha anunciado el Evangelio, dice, en Mateo 11:5. Pero en esta ocasión eran los ricos que iban a escuchar el Evangelio, eran los poderosos. Estaba ante gobernadores, ante reyes, ante los principales, militares, políticos, y allí es donde Pablo iba a poder presentar su defensa, que ellos sin duda conllevaban la proclamación del Evangelio. El Evangelio es para todas las personas de cualquier condición.
El Evangelio es para ricos, el Evangelio es para pobres, el Evangelio es para gente culta, es para la gente que no tiene mucho conocimiento, el Evangelio es para poderosos, el Evangelio es para débiles. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para toda persona que hay sobre la faz de la tierra en todos los tiempos. Para ellos es el Evangelio. Y el Evangelio es venid, ¿verdad? Venid al Señor. Él ha dado su vida por vosotros. Dios no hace acepción de personas. Pablo fue traído a aquella audiencia y Festo presentó el dilema que tenía, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 26. Él presenta el dilema que tiene, de que no tengo, bueno, los últimos versículos del capítulo 25. Por ejemplo, mirar el 25-25. Dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte, y como él mismo apeló a gusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído entre vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Está pidiendo ayuda a Agripa. ¿Qué le digo yo al César acerca de este hombre? Entonces, en el capítulo 26, Pablo es traído y Pablo reconoce la oportunidad que tiene de defenderse ante el rey Agripa y de las autoridades que lo acusan, y además lo hace de una manera curiosa, cuando dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Por qué? Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las cuestiones y costumbres que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así que Pablo, cuando vio que estaba allí Agripa, dice, bueno, por lo menos este hombre sabe algo de los judíos y de la historia y tiene conocimiento de todas estas cosas, ya que Festo no tiene ni idea de todas estas cuestiones. Así que él se tenía como dichoso de presentar su defensa delante de Agripa. Pablo da fe en los primeros versículos de haber visto a Jesús de Nazaret resucitado. Y esto es algo clave en estos capítulos. Haber visto a Jesús resucitado. Comienza dando testimonio de su vida como un joven fariseo. Como él, desde joven estuvo en Jerusalén aprendiendo acerca de la ley y era un celoso fariseo. Y más adelante habla de su encuentro con Jesús, el que había muerto, pero el que él vio vivo. Está dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego también en el versículo 19 habla de que no fue rebelde a la visión celestial. En el versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La causa por la cual él era perseguido la identificó en el versículo 6, capítulo 26, versículo 6. Y ahora dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espero que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Os dais cuenta? Le habían acusado de introducir en el templo a Tito, un gentil. Este hombre metió a un gentil en el templo, era falso. Le habían acusado de provocar sediciones y revueltas, era falso. Realmente le estaban persiguiendo por ser un discípulo de Jesús, por dar testimonio del Cristo resucitado, aquel que había muerto en una cruz. Y entonces por eso Pablo lo identifica. Dice, ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección. Ese era el motivo por el que le estaban persiguiendo. Ese era el motivo por el que lo querían llevar a la muerte. No era por las otras cosas que iban diciendo. Eso era periférico. Pero la clave era que era un discípulo de Jesús. Entonces buscaban su vida por ser un discípulo de Jesús. Lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia, lo mismo que pasa en el siglo XXI en muchos países, que por el hecho de ser discípulos de Jesús son perseguidos. Sabemos de la iglesia perseguida en tantos países. ¿Por qué? ¿Porque han hecho algo malo? ¿Porque hacen daño a las personas? No, porque son discípulos de Jesús. El odio del diablo hacia Dios es el odio de los incrédulos hacia los creyentes, ¿verdad? En muchos países. Y es esto, él da testimonio del Cristo resucitado.
Que los fariseos creían en la resurrección al final de los tiempos era cierto, pero que reconocieran que Jesús, al que habían crucificado, era el primero de la resurrección, era algo que rechazaban. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, habla de la resurrección. Si tú crees en la resurrección, Cristo es el primero. Es el primero que ha resucitado. Hubieron resurrecciones, pero que volvieron a morir. Pero Cristo es el primero de la resurrección, que resucitó con un cuerpo glorificado. Esperanza, que dice que tienen las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo iban a recibir, verdad, ese testimonio? ¿Cómo iban a recibir el testimonio de la resurrección de Cristo? Lo rechazaban totalmente. Recordemos que cuando Jesús resucitó, los soldados dieron testimonio de ello y los principales sacerdotes ofrecieron mucho dinero a los soldados para que no dijeran nada, para que estén callados, para que no digan que Cristo resucitó, para que dijeran que habían venido los suyos y habían robado el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y eso se divulgó, ¿verdad? Eso se divulgó mucho. Habían pagado para que los soldados mintieran y dijeran que habían robado el cuerpo de Jesús, cuando ellos habían visto las señales, ¿verdad?, de que Jesús había resucitado. La simple idea de reconocer la resurrección de Cristo era algo que aborrecían. Pablo identifica la verdadera causa por la que era perseguido. Como digo, no era por haber introducido un gentil en el templo, no era por ser sedicioso o haber levantado revueltas. La verdadera causa de la resurrección de Jesús era que se le apareció en el camino a Damasco Jesús resucitado, al que ellos habían clavado en una cruz. Muchos cristianos en la historia han sido acusados de muchos y graves delitos, pero la verdadera causa, como ya he mencionado, es su fe en Jesús, quien murió y resucitó. Versículo 8. Dice aquí, exclama aquí el apóstol Pablo, capítulo 26, versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué exclamación? ¿Es que Dios no es poderoso para resucitar de entre los muertos? Y tanto que es poderoso, ¿verdad? Y tanto que es poderoso. Y Él lo presenta de esa clase, de esa manera, y es que además Él es testigo ocular. Él ha visto a Cristo resucitado, ha visto la gloria, ¿verdad?, del Cristo resucitado cuando le apareció Jesús camino a Damasco. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué palabras, ¿verdad?, de Jesús. Qué palabras. Él tenía el poder, la voluntad, el deseo de poner su vida en tu lugar, en mi lugar, para pagar el precio de nuestros pecados, que es la paga del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Él quiso poner su vida. Y Él tenía todo el poder, después de poner su vida, volverla a tomar, porque Él es el Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso. Toda, como dice el libro de Colosenses, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y hoy día hay muchos que hablan de Jesús, ¿verdad? Pero un Jesús desprovisto de deidad. Un Jesús como un buen hombre, un Jesús como un profeta, un Jesús como alguien histórico, pero Jesús es Dios con toda su deidad. Él dio su vida. Él, en primer lugar, se despojó de toda su gloria, nos dice en el libro de Filipenses, se despojó de toda su gloria, vivió sin pecado y llegó a la cruz a dar su vida voluntariamente por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué murió Jesús? Para salvarte a ti. Y no solo murió, resucitó, que eso es lo que le da poder y validez al mensaje del Evangelio. Que Cristo no se quedó en la tumba, que no se quedó, que su cuerpo no vio corrupción, que Él dio su vida, pero que Él resucitó con poder y gloria. Nadie aparte de Jesús puede decir estas palabras: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No, nadie puede decir estas palabras excepto Jesús.
La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe. Recordamos ese pasaje tan importante, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice, si Cristo no resucitó, lo que yo estoy predicando es vano. No tiene ninguna importancia. Si Cristo no resucitó, es vano nuestra predicación. Y le dice a los corintios, dice, y vuestra fe es vana. Algo vano es como la niebla, algo pasajero, algo que está ahí, pero enseguida se esfuma. Es algo vacío, algo que no puedes coger, algo que no tiene ningún sentido. Si Cristo no resucitó, ni la predicación ni la fe tiene sentido. Y sigue diciendo, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados, porque no hay un Salvador. Si Cristo no resucitó, no es el Salvador. Y si Cristo no resucitó, los creyentes que han muerto pensando en Él o creyendo en Él, dice, perecieron. Si Cristo no resucitó, aquellos que creen en Él han perecido. O sea, no hay salvación. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. No tiene ningún sentido. El cristianismo, si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido. Es el fundamento, es la base, la resurrección de Cristo. Sin ello todo se desmorona. Pero el apóstol Pablo también en 1 Corintios dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado, yo lo he visto. Yo lo he visto. Camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús. ¿No fue el que crucificaron? Sí, pero también fue el que resucitó. También fue el que venció la muerte con poder. Y aquel que se apareció a Pablo, ¿verdad? Para mostrarse como Señor y Salvador para su vida. Algunos aspectos de la importancia de la resurrección. La resurrección de Cristo es importante porque determina la validez de la fe cristiana. Sin ella el Evangelio pierde toda su razón de ser. Quitamos la resurrección de la Biblia y todo es vano. Todo queda en nada. El Evangelio queda sin fundamento. No tiene ningún sentido. Así que la resurrección de Cristo es importante porque determina la validez de la fe cristiana. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y los creyentes podemos decir, gloria a Dios. Que yo no tengo un Dios muerto. Yo no creo en alguien que se quedó en la tumba. Yo no tengo fe en un profeta que vino hace 2000 años. Yo tengo fe en el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz para salvarme. Y por la fe en Él el Señor me da salvación, perdón de mis pecados y vida eterna. El segundo aspecto importante de la resurrección de Cristo es que es la garantía de que la obra de la cruz fue aceptada por el Padre. Es el sello de aceptación. Después de ver el Padre ver al Hijo dando su vida por los pecadores, como el sacrificio perfecto por el pecado, nos habla de que la resurrección es la garantía de que el Padre aceptó aquel sacrificio. Las palabras de Jesús en la cruz fueron consumado es. Fueron recibidas por el Padre como la consumación del sacrificio perfecto, que proveía salvación para todos aquellos que creyesen en Él. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo es importante porque es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así estaba escrito. En el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No podemos separar una cosa de la otra. Es todo palabra de Dios, es todo una unidad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo es la evidencia de que Jesús era verdaderamente quien dijo ser, el Hijo de Dios, uno juntamente con el Padre. En Juan 10:30, yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Y la resurrección de Cristo evidencia
que Jesús era verdaderamente, no era un impostor, no era un mentiroso, no era un lunático, no era un farsante, era quien dijo ser, el Hijo de Dios, uno juntamente con el Padre. En los siguientes versículos, que son los que van del 9 al 15, Pablo, el perseguidor, es encontrado por Jesús resucitado. Pablo da testimonio, en primer lugar, de su celo, ¿verdad? Antes de venir a la salvación, de su celo en perseguir a los discípulos de Jesús y su violencia hacia ellos. Eso sí, pensando que él hacía lo correcto. Yo había creído mi deber perseguir a este camino, ¿verdad? A los discípulos de Jesús, pensando que él hacía lo correcto. Él tenía un celo en perseguir a los cristianos, hasta que Jesús mismo les sale al encuentro. ¿A quién persigues, Saulo? ¿A quién persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Fijaros qué punto también. ¿Cuál es la identificación de Jesús con su iglesia? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? Perseguía a los cristianos. ¿Cómo se identifica el Señor con su iglesia? Eres la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sin embargo, no estaba persiguiendo a cristianos, como tú, como yo, ¿verdad? ¿Cómo se identifica el Señor con su iglesia? Pero Jesús se le apareció, ¿verdad?, al encuentro. Hubo un cambio en la vida de Pablo desde aquel momento. La veracidad de la resurrección de Cristo se le hizo evidente y le llevó a ver a Jesús como su Señor y Salvador. Desde aquel mismo momento, Pablo entregó su vida al Señor. Y ya no lo veía como aquel que tenía que perseguir, sino lo veía como su Señor y Salvador. En el versículo 16 vemos cómo lo que el Señor le dice, cómo le comisiona, ¿verdad? Versículo 16, fíjate, capítulo 26, versículo 16. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que vemos que el Señor se le aparece a Pablo, lo salva, pero lo comisiona, le da una labor, ¿verdad? Te voy a enviar para que lleves el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que tú has visto al Cristo resucitado, tanto a judíos como a gentiles. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos, y como digo, tanto de judíos como de gentiles, porque tan ciegos están los unos como los otros. Tanto necesitan a Jesús los judíos como los gentiles, ¿verdad? Para que abra sus ojos. Ojos que no ven el amor de Dios en Cristo. Dice, para que se conviertan de las tinieblas de la luz. Ahí es donde viene la conversión. Ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Ahí es donde viene el cambio de vida. Las personas que viven sin Cristo están bajo tinieblas espirituales. No están cegados, no ven más allá, no ven. Para que se conviertan, dice, para que haya un cambio y pasen de las tinieblas a su luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. No dijo, yo soy una luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, la única luz del mundo. Y eso es lo que el Señor desea, que aquellos que están en esas tinieblas se conviertan, haya un cambio en sus vidas y vengan a Jesús. Sean trasladados, como dicen, de la potestad de Satanás a Dios. Todas las personas en este mundo, durante un tiempo, hasta que venimos al Señor, estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Esto qué significa? Significa que estamos bajo un gobierno espiritual. Todo ser humano nace bajo un gobierno espiritual de Satanás. Porque nacemos, nos dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Sin embargo, el Señor clama y desea una conversión, un cambio de estado, para que pases de la potestad de Satanás, de este reino de oscuridad, de tinieblas espirituales, a la luz que hay en Cristo, pues que Él es la luz del mundo. Puede haber ese cambio del poder de Satanás venir a estar bajo el poder de Dios, ¿verdad? Eso nos habla de conversión.
de un cambio de estado, un cambio de Señor, un cambio de dirección, un cambio de vida. Por eso es tan hermoso cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y ves un cambio radical en su vida. Ves que realmente hacía o caminaba de una manera y ahora hace totalmente lo distinto. Iba a lugares que ahora no va. Decía palabras que ahora no dice. Veía películas que ahora no ve. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas? Una conversión. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. Ha pasado de las tinieblas a la luz. De la potestad y del reino de Satanás ha venido a estar bajo el dominio del Señor. Por gracia. Y lo último que le dice en estos versículos, dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, está bien claro. Por la fe que es en mí, por la fe que en Jesús, tú puedes recibir el perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. ¿Qué es esa herencia? Es la vida eterna. Es la vida eterna. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Por la fe en Jesús. Es creer solamente por la fe en Jesús. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que dar? Cuando pase la ofrenda, ¿cuánto dinero tengo que poner para yo poder tener esto? Es gratuito. Dios lo ha hecho para ti. Dios te lo ofrece gratuitamente. Jesús dio su vida voluntariamente para darte vida a ti. Porque estás bajo pena de muerte. Estamos bajo pena de muerte si no tenemos a un Salvador. Estamos bajo esa condenación, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios, ahí está la condenación, la ira de Dios vendrá sobre él. Así que fíjate todo lo que el Señor nos ofrece por medio del sacrificio y resurrección del Señor Jesucristo. Es por la fe en Él que el hombre recibe perdón de pecado. No es por ir al cura y explicarle todo lo que tú has hecho y que te diga, ego te absolvo, ¿no? Te dé la bendición. No es por esto. No es por lo que tú puedas hacer. No son por las obras. No es por los méritos. No es por voy a ser buena persona, voy a tratar bien a mi vecino, voy a obedecer a mis padres. No es por todo lo que tú puedas hacer, es por lo que Cristo ha hecho por ti. Ahí es donde está la salvación. Y por la fe en su nombre es que tú puedes pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tan solo por la fe. Y esto por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido. Está bien claro. Y Dios te da limpieza de pecados. Esos pecados que no se pueden lavar ni con lejía, como dijo el profeta. Ni aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado desaparecerá. ¿Verdad? Ni aunque te laves con lejía se va a ir. Es la sangre, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a ti, que dio su vida, y por la fe en Él es que puedes tener limpieza de tus pecados. Dios ofrece ese evangelio que salva. Dios ofrece ese evangelio que transforma almas. Dios ofrece libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te saca de la potestad de Satanás y te pone en el reino de su amado Hijo. Y podemos decir, soy libre, he sido perdonado, he sido salvo por la gracia de Dios, tan solo por la fe en lo que Él hizo por mí. La importancia de la resurrección, las implicaciones que tiene. Y este fue lo que Dios comisionó, lo que el Señor comisionó. Pablo, yo te envío. No solamente te limpio del pecado, no solamente te perdono, te salvo, yo te envío. ¿Para qué? Para que vayas a judíos y gentiles y abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas en la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo recibe esto. ¿Qué podía hacer Pablo? Dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esto es lo que el Señor me mostró. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Desde entonces su labor fue llamar a judíos y gentiles allí donde iba, al arrepentimiento y la conversión, a la fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 21 vuelve a decir, fijaros, capítulo 26, versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, aquí lo vemos, a pequeños y a grandes,
no de estatura, sino de posición política, social, económica, de lo que sea, ¿verdad? Pequeños y grandes, sin acepción de persona. El Evangelio es para toda persona, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Y qué dice? Que el Cristo había de padecer, y otra vez, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está, ¿verdad? Pablo no podía hacer otra cosa que aquello que el Señor le había enviado a hacer. Ay de mí, decía, si no predico el Evangelio. Y allí donde iba la labor de este hombre, ¿verdad? Hablando a las personas y diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tendrás perdón de tus pecados y tendrás la promesa de la vida eterna. Cree en Él, ven al Señor, ¿verdad? Esa era la labor tan importante que el Señor le encargó. Y al final, como nos dice, y ser el primero de la resurrección, ¿qué? Como decía, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? No, Cristo ha resucitado, es el primero de la resurrección. Festo, a lo que escucha todo esto al gobernador, tratando de tener algo claro, le dice, estás loco, Pablo. Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Como diciendo, Festo no se estaba enterando de nada. Festo no estaba comprendiendo nada. Agripa, posiblemente el rey sí, porque ya él conocía acerca de Jesús. Él ya conocía acerca de los discípulos de Jesús. Pero Festo le dice, estás loco. Y Pablo en el versículo 29 le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, Festo, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ojalá que vieseis a Jesús como vuestro Señor y Salvador. Ojalá que os deis cuenta del valor que tiene esa perla, que nos ha dicho Iván esta mañana. ¿Qué valor tiene esa perla? Preciosa. Cuando habla de los cristianos acerca de Jesús, dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Por qué cambiarías a Jesús? ¿Cambiarías a Jesús por algo? ¿Por las cosas de este mundo? ¿Cuál sería? ¿Hasta dónde? Dice, todo hombre tiene un precio. Cuando hablan de los sobornos, todo hombre tiene un precio. ¿Cuál sería el precio por el cual tú venderías a Jesús? Nada. Es que no lo cambio por nada. Aunque sea la persona más pobre de este mundo, más miserable de este mundo, yo me quedo con Jesús. Porque sé lo que tengo en Él. Tengo el perdón de mis pecados, tengo comunión con Dios, tengo la promesa de una herencia gloriosa en su presencia, la promesa de la vida eterna. Esta vida son 4 días. Esta vida son 4 días. Algunos estamos en el tercer día, en el cuarto, algunos en el primero, ¿verdad? Pero esta vida son 4 días. 90 años escuché esta semana esta actriz tan famosa, Sofía Loren creo que era. 90 años, dice, se me han pasado volando. 90 años, son 4 días. Esta vida son 4 días, pero la eternidad no son 4 días. Una eternidad no tiene fin. Y aquel que no tiene a Cristo se va a un lugar de tormento eterno, del que jamás puede salir. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú vengas al Señor. Tú creas que Él dio su vida en la cruz para salvarte, para limpiarte de tus pecados, y puedas tener esa herencia de una vida eterna. El día que yo parta de este mundo, el día que mis ojos se cierren aquí, los abro delante de la gloria de Dios y contemplo toda la majestad de su gloria. Ojalá, decía Pablo, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Os deseo que encontréis en Cristo esa perla de gran valor. Excepto estas cadenas, no os deseo esto. No os deseo estas cadenas. Pero sí os deseo que podáis encontrar en Cristo al único Salvador que hay. No hay mayor tesoro, no hay mayor bendición que la comunión con Dios y la promesa de la certeza de esa vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados. La vida está en Cristo. La vida está en Jesús. Y el Señor desea que tú puedas escuchar ese mensaje del Evangelio
porque ello depende, pues, toda una eternidad. Incluso el tiempo que te quede en este mundo, qué diferente vive un cristiano en este mundo a personas que no tienen rumbo, que van perdidos, que van buscando fiesta, que van buscando diversiones. Ahora que son la fiesta de los pueblos, cuando se acabe la de uno se van al otro, y cuando se la da aquí se van al otro lado, y cuando se acaba la fiesta vuelven a otro, y cuando se acaba la fiesta se empiezan las ferias. Ahora la feria, y van llenando su vida con cosas que no satisfacen, porque la necesidad del hombre es una necesidad espiritual. Venid a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Al final del capítulo, hemos conseguido llegar al final del capítulo 26, en este maratón que hemos hecho de estos dos capítulos. Al final de este capítulo, versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey. Cuando se levanta Agripa, ya la audiencia se acaba. Se levantó el rey y el gobernador, Festo, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa el rey dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Lo hallaron culpable de qué? ¿Cuál era su crimen? Ser discípulo de Jesús y anunciar salvación y vida en Jesús, y anunciar que Cristo había resucitado, era el primero de la resurrección. Ese era su delito. No ha habido ningún crimen. Podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Y sabemos, lo veremos en el siguiente capítulo, que eso es lo que esperaba Pablo, y ser llevado a César, y sin duda el presentar el Evangelio también en Roma, y en el camino pues vivir algunas experiencias muy interesantes como naufragio y otras historias, ¿no? Pero ¿cuánto podemos aprender de este hombre que podía estar lleno de odio, de resentimiento, 2 años injustamente aquí encerrado, podía estar lleno de amargura, y el hombre estaba confiando en Dios, esperando en el Señor? Y cuando se le presenta la oportunidad y le traen ante el rey y toda la pompa, él no se muerde la lengua y habla acerca de Jesús. Y habla del Evangelio y de la vida que solo hay en él. ¿Y cuánto podemos aprender nosotros, verdad? Que a veces tenemos tendencia, pues, quejarnos de lo que sufrimos, de lo que nos pasa, y lo que tenemos que hacer es mirar un poco por encima de todo eso, mirar un poco más para allá, mirar para todo lo que tenemos en el Señor, toda la comunión que podemos tener con Él, y el gozo de vivir en paz con Dios, tener la paz de Dios en nuestros corazones. Así que quiera el Señor usar esa palabra pues, para ayudarnos en nuestras vidas, y sobre todo que si no tienes a Jesús puedas venir a Él para salvación de tu alma. ¿Oramos?